La siguiente historia es un fanfic de fans para fans sin fines de lucro, creado por Monster Fan 50, The Loud House es propiedad de Nickelodeon, apoyen la distribución oficial. Audio fanfic. The Louder Houses. Louder Christmas. Parte 3. El día anterior había sido una completa sorpresa con la repentina aparición de un ser aparentemente alienígena que sorprendió a todos. Con excepción de Ruby, los menores de la familia se sentían intimidados, los jóvenes no estaban seguros de lo que veían y los mayores parecían prepararse para golpearlo, pero los adultos tenían una ligera idea de lo que estaba pasando. De entre todos, Lincoln caminó hacia el frente con lentitud, se paró enfrente de la criatura, mirando atentamente a su rostro cuadrado y ante el asombro de todos sus parientes, pronunció una palabra, un nombre en forma de pregunta. Lisa. De repente el rostro de la criatura comenzó a parpadear intermitentemente como la pantalla de una vieja televisión, sintonizando lo que parecían ser diferentes señales, solo para que al final mostrara el rostro de la científica mundialmente conocida Lisa Loud. Hola, probando, 1 a 2, 3, probando, ¿me reciben?, dijo Lisa a través de la pantalla, tratando de ajustar la señal hasta que finalmente lo logró. Saludos familia y felices fiestas invernales para todos. Ninguno de los niños entendía por completo lo que estaba pasando, y no pudieron preguntar antes de que todos los adultos se abalanzaran a abrazar a su hermana. Lisa les argumentó que eso carecía de sentido, pues estaban abrazando a un simple robot remoto, pero aún así, ella aceptó el afecto que parecía transmitirse por la pantalla, y cuando el abrazo terminó, fue Lincoln quien se encargó de presentarle a sus hijos y sobrinos a la desaparecida tía Lisa, ante el asombro de quienes solo la conocían de nombre. En el pasado, Lisa había realizado diferentes tipos de inventos y experimentos, varios de los cuales entraban en el campo de lo peligroso y poco ético, pero nunca en lo ilegal, al menos hasta donde sabía el gobierno, pero conforme ella crecía, sus habilidades científicas también lo hacían y trajeron con ello grandes avances en el campo de la tecnología y genética, hasta que un día uno de sus robots sufrió una avería y atacó la ciudad, provocando una gran devastación. Gracias a la intervención de Lisa y las Fuerzas Armadas, el robot fue sometido y las bajas solo fueron materiales y monetarias, pero este incidente fue suficiente para que Lisa terminara en la corte, exponiendo muchos otros experimentos y actos cuestionables que se fueron acumulando desde sus 4 años de edad, incluyendo pero no limitando, experimentación genética, alteración del clima, uso inapropiados de químicos peligrosos en piscinas, practicar medicina sin licencia y espionaje, convirtiéndose en uno de los juicios más grandes en la década. Con todas las posibilidades en su contra, parecía que Lisa sería sentenciada de por vida en una prisión de máxima seguridad, pues ningún abogado en su sano juicio estaba dispuesto a representarla. Por suerte para ella, encontró a un buen abogado de último minuto, lo mejor, de lo que sobró. Su mejor y literalmente su única opción, el recién graduado de la Escuela Nocturna de Leyes Lincoln Loud. Siendo el juicio de su vida, literalmente, Lincoln tuvo que hacer uso de todas sus habilidades de convencimiento sumado a las aportaciones de Lisa a la ciencia, su maduración y actos de resolución posteriores. Aún así, fue un juicio difícil que duró más de una semana. Al final, Lincoln logró retirar los cargos y salvar a Lisa, pero con muchas condiciones que incluían pero no se limitaban a que Lisa trabajaría para el gobierno por un salario mínimo, participaría en el programa para la creación de una colonia espacial funcional y que sería exiliada por 13 años, por lo que en resumen, la tía Lisa había vivido en una colonia lunar durante los últimos 12 años, por órdenes directas del gobierno. Todos los niños se sorprendieron al oír esa historia. Lisa se sintió un poco ofendida al pensar que sus hermanas y Lincoln no les habían contado de ella a sus sobrinos durante todo ese tiempo, pero los pequeños se disculparon diciendo que ellos sí les habían contado de ella, pero habían pensado que la historia de la tía que vivía en la luna era solo un cuento para dormir, y los mayores argumentaron que aunque sí conocieron a la tía Lisa, pensaron que tu tía ahora vive en la luna, era solo una metáfora para algo más triste. Una vez aclaradas estas dudas, Lisa se presentó personalmente con cada uno de sus sobrinos, a la vez que explicaba que aquello era un vehículo no tripulado, el L-154, diseñado, construido y ahora probado por ella misma, usado para la exploración a distancia y que ahora estaba siendo usado por su creadora para convivir con su familia sin incumplir su condena. Durante el resto de la noche todos los primos se divirtieron conociendo a su tía perdida, especialmente Ruby,
Rita, Darwin y Tyr, quienes se sentían particularmente interesados en el trabajo de su tía, cada uno por diferentes motivos, y a su vez, Lisa se sintió interesada por sus sobrinos, quienes parecían ser mentes muy brillantes en diferentes medidas. Una noche que todos recordarían con mucho cariño. A la mañana siguiente, todos en la cabaña estaban profundamente dormidos, incluso el robot L-154 estaba apagado y recargándose en un rincón junto a la ventana con un panel solar. Solo Rita 2 y Martín se sentían incómodos por dormir sin sábanas. Héctor despertó en el cuarto que compartía con el resto de los varones, caminó tranquilo y despacio, con cuidado de no despertar a nadie. Bajó las escaleras y llegó a la cocina. «Buen día», dijo Lorelai sentada en la cocina con el brillo de una tableta en su rostro, asustando a Héctor, quien había pensado que estaba solo. «Por todos los cielos, ¿qué haces aquí?», dijo Héctor, ahora completamente despierto por el susto. «Me sorprende que no estés en el cuarto de las chicas vigilando a Ruth». «Ya no es necesario», respondió con confianza, «la tía Lisa me hizo el favor de prestarme esta cámara», dijo mientras mostraba la tableta. «Con esto podré mantenerla vigilada, veamos qué tan inocente es cuando crea que nadie la ve», dijo mientras sonreía maliciosamente y luego volteó para ver a su hermano. «Ok, ¿estás consciente de que esa cámara es una de las razones por las que nuestra tía fue exiliada? Esos cargos fueron retirados, además, es por nuestra seguridad, solo es cuestión de tiempo para que Ruth actúe, y esta vez pienso detenerla y exponerla, ya lo verás, todos lo verán», respondió sonriendo y riendo como villana de caricatura. «A veces me preocupas, hermanita. Pero es muy temprano para eso, esperaré a que pase el desayuno», y sin más que decir, Héctor se dirigió a la sala para ver la televisión mientras esperaba que el resto de su familia despertara y bajara. Se repitió el espectáculo que se había visto el día anterior, y tras una demostración de habilidades con alimentos, fuego y cuchillos, todos disfrutaron del desayuno juntos, con excepción de Lisa, quien solo podía verlos a través de la pantalla de su robot mientras comía un desayuno espacial. Ese día era Nochebuena, y al terminar, todos se retiraron para esperar la Navidad a su manera, y para Lorelai, eso significaba detener a su prima y salvar la Navidad, y Héctor la acompañaría para evitar que su hermanita se metiera en tantos problemas como se imaginaba. Después de tomar su abrigo y su bufanda, Ruth salió de la cabaña, seguida de cerca por Lorelai y Héctor. Lori había colocado la cámara espía en la bufanda, por lo que tenían una buena vista de todas sus actividades, pero quería estar cerca para poder detenerla cuando llevara a cabo su malvado plan. Tras vigilarla un rato, vieron cómo ella se acercó a los más jóvenes Rosa, Luis, Martín, Rita 2, Ruby, Harriet y Harriot, quienes habían construido una tirolesa desde la que se estaban arrojando repetidas veces. De repente, Lorelai vio en la cámara como Ruth se acercaba al nudo que sostenía la tirolesa justo cuando Martín se estaba lanzando. Lori corrió para evitar que desatara el nudo y lo hiciera caer, pero Héctor la detuvo para que viera que Ruth solo estaba apretando el nudo flojo y... Acto seguido, ella misma se lanzó por la tirolesa y jugó un rato con sus primos menores. Héctor pensó que eso desalentaría a Lori, pero ella se justificó diciendo que solo habían iniciado. Poco después, Ruth siguió su camino y Héctor y Lorelai vieron cómo subía a la cima de una colina mientras que en la base estaban Ramona, Rebecca, Roxanne, Darwin, Hallie y Harvey filmando otra escena de su película. De repente Ruth pateó un árbol, provocando una avalancha de nieve que cubrió a los pequeños actores y derribó a Darwin. Lorelai la miró, y enfadada estaba a punto de ir a enfrentarla, pero Héctor la detuvo nuevamente y le pidió que siguiera mirando, y así ambos vieron cómo Moni le agradeció a Ruth por causar la avalancha justo a tiempo para la escena. Ruth a su vez se disculpó por la cantidad excesiva de nieve, pero Moni le dijo que eso solo agregaría realismo. Después desenterraron a los actores, y pasaron a realizar algunas escenas más con la ayuda de Ruth. Durante el resto del día, las situaciones fueron similares y siempre que Ruth parecía tratar de hacer algo malo, otra cosa pasaba que demostraba su inocencia, y aunque a Héctor le había divertido ver a su hermana equivocarse tantas veces, esto solo logró molestar a Lorelai, quien luchaba por entender el malvado plan que afirmaba que tenía su prima, pero Héctor solo se sintió cansado y se fue del lugar. Todo parecía haber sido en vano, cuando de repente, Lorelai la vio entrar a la habitación de las chicas y sacar de su maleta un regalo con una etiqueta que decía, para Lorelai, no abrir hasta Navidad. Después bajó y puso el regalo debajo del árbol, todo con cuidado de que nadie la viera. Lo que sea que planeaba tenía que ver con ese regalo y ahora Lorelai tenía la oportunidad de detenerla.
Después de esperar un rato y de estar segura de que todos se habían ido de la cabaña, Lorelai se acercó al árbol y buscó entre los regalos aquel que su prima había dejado. Era pequeño, pero pesado, y aunque no sabía lo que era, ella pensaba que sería mejor si se lo llevaba muy lejos, pero en cuanto se dio la vuelta, vio a Ruth en la entrada de la sala, mirándola fijamente a ella y al regalo entre sus manos. Se preguntó a sí misma por qué la cámara espía no le había avisado, y entonces se dio cuenta de que la batería se agotó segundos antes. «Eso no está bien, Lori», dijo Ruth mientras se acercaba lentamente, con una evidente molestia. «Se supone que los regalos se abren mañana en la mañana, esto hará enojar a Santa». «¿Qué hay en la caja?», dijo tratando de mantener la calma, pero se notaba su nerviosismo, a la vez que se movía lentamente en la dirección opuesta de su prima. «Oh, tú sabes lo que es», respondió sin quitarle la vista de encima. «Tuve que esconderlo para que no arruinaras la sorpresa de toda la familia». «Lo sabía», dijo con más confianza, pero igualmente nerviosa. «Todo esto solo era parte de tu plan». «Por supuesto», dijo Ruth demostrando su enfado. «Con toda la familia reunida, esta es una oportunidad única, y no dejaré que lo arruines». En ese momento, Ruth se abalanzó contra Lorelai, pero ella escapó y comenzó a correr por toda la cabaña con el regalo en sus manos. Lorelai intentó pedir ayuda, pero todos estaban afuera divirtiéndose, y sin poder correr más, se escondió en uno de los armarios. «Esto ya no es divertido, Lori», gritó Ruth mientras seguía buscándola. «Tú tienes a tus padres y a tus hermanos, yo solo tengo a mamá y solo puedo ver a papá en vacaciones». En ese momento notó la puerta abierta de un armario y comenzó a acercarse lentamente. «Es mucho pedir, que compartas un poco de ese amor, yo puedo compartirlo, solo necesito que devuelvas ese regalo». Abrió el armario de golpe, pero solo vio algunos abrigos viejos, pero Lorelai le lanzó uno de los abrigos para distraerla y poder escapar. La persecución continuó, hasta que volvieron a la sala, pero esta vez, Ruth logró acorralar a Lorelai contra una esquina mientras le exigía que devolviera el regalo, y viéndose sin salida, Lorelai hizo lo único que se le ocurrió. «No sé lo que planeas, pero sé que no lo puedes hacer sin esto», y con todas sus fuerzas lanzó el regalo al suelo, oyendo el sonido de un vidrio quebrándose. En ese momento entró Héctor y al ver la escena no pudo evitar preguntar por lo que había pasado. Lorelai respondió muy agitada que lo había logrado, pero Ruth la miró enfadada mientras su enojo lentamente se transformaba en una cara triste con lágrimas para luego salir corriendo al cuarto de las chicas. Inmediatamente Héctor cuestionó a Lori y lo que había hecho con un evidente enfado, pero Lori se justificó diciendo que su prima estaba fingiendo, y que solo estaba enojada porque había detenido su plan de arruinar la Navidad, y para probarlo tomó el regalo del suelo. Aún pesaba pero se sentía roto. Lo abrió y vio que contenía un portarretratos con el vidrio roto y un collage hecho con fotos viejas de todos los miembros de la familia. Solo las fotos de Ruth y Lenny parecían actuales. Después de un rato Lorelai aún luchaba por entender lo que estaba pasando mientras sostenía el portarretratos. Ella podía haber jurado que ese regalo era el plan maestro de Ruth, y en medio de su enfado Héctor sugirió de forma sarcástica que seguramente el plan era hacerla ver a ella como una mala persona rompiendo el regalo de Navidad. Lorelai parecía comenzar a aceptar la idea cuando Héctor la detuvo y le reclamó que aquellas locas teorías de conspiración habían llegado demasiado lejos. Pero Lorelai también reclamó diciéndole que no eran locas teorías y que siempre que pasaba algo malo Ruth estaba presente. «Por favor, Lori», dijo Héctor cansado. «Siempre pasan accidentes en las fiestas, de lo único que Ruth es culpable es de haber estado contigo cuando ocurrían y luego intentar ayudarte». «Para ti es fácil decirlo», respondió Lorelai enfadada. «A ti no se te quemó el cabello por culpa de ella». «Me consta que lo del cohete no fue culpa de ella», dijo Héctor enfadado. «¿Cómo lo sabes?», respondió igualmente enfadada. «Porque yo lancé el cohete». Hubo un momento de silencio y luego Lorelai exigió una explicación. «Mis amigos y yo lo conseguimos, pensábamos dispararlo al cielo, pero se desvió y te dio a ti, lo siento». Lorelai no podía creer lo que escuchaba. «Espera, ¿no fue culpa de Ruth? ¿Fue tuya? Pero lo que pasó después...» «Ella arregló tu cabello y te prestó su ropa, es lo que he venido diciéndote todo el año». «Espera,
¿Qué me dices de mis dulces robados de Halloween y que ella tenía el mismo disfraz que yo? Mamá y tía Lenny se habían puesto de acuerdo para ponerles los mismos disfraces, y no fuiste la única a la que le robaron los dulces, unos bravucones robaron muchos esa noche. Pero, ¿y el pastel de fresas del Día de Gracias? Por favor, Lori, ni siquiera yo sabía eso en esos tiempos, todos los accidentes que le atribuyes a Ruth fueron solo eso, accidentes. Al enterarse de eso, el poco orgullo al que Lorelai se aferraba había desaparecido, y al instante quiso subir al cuarto de las chicas donde estaba Ruth para disculparse. Héctor trató de detenerla, temiendo que ella empeorara las cosas, pero Lorelai lo distrajo lo suficiente para escapar y subir. Al llegar al cuarto, la puerta estaba cerrada, pero solo fue necesario un pasador para el pelo para poder abrirla. Al entrar, Lorelai no encontró a nadie, parecía que Ruth había desaparecido, hasta que se sentó en una cama, revelando que Ruth se había escondido debajo de las cobijas. Inmediatamente, Ruth intentó salir del cuarto con una combinación de tristeza y enojo, pero Lorelai le cerró el paso y comenzó a perseguirla por toda la habitación mientras trataba de explicarse. Lo siento, decía Lorelai mientras trataba de atrapar a Ruth. No quise lastimarte. No, gritaba Ruth mientras trataba de escapar. No te creo, sabías lo que era, y aún así lo rompiste, eres mala. Te juro que no sabía que era una foto, pensé que era algo peligroso. Eso no tiene sentido, dijo mientras comenzaba a lanzar almohadas. ¿Por qué te regalaría algo peligroso? Creí que querías hacer algo malo, respondió mientras se acercaba esquivando y desviando las almohadas lanzadas. Y que después fingirías que eras la buena para que todos te quisieran. ¿Por qué haría yo algo así?, dijo Ruth dejando de lanzar almohadas pero aún tenía dos en las manos. Porque pensé que eras mala, respondió mientras se protegía con otra almohada. Ruth se veía muy sorprendida. Finalmente, Lorelai tenía la atención de Ruth, y sabía que era el momento de aclarar todo y pedir perdón, así que tomó aire y comenzó a explicarse. El año pasado, el 4 de julio, tiraste un tazón de ponche sobre mi cabeza. Parecía que Ruth iba a justificarse, pero Lori continuó hablando. Antes de eso, en Halloween, robaron mis dulces y tú apareciste con exactamente los mismos, y antes de eso, en Día de Gracias, me diste de comer algo a lo era alérgica, y así como esos, puedo mencionarte varios ejemplos. Ruth se veía genuinamente sorprendida y triste, nunca fue su intención hacerle daño a su prima, quería pedir disculpas, pero Lorelai continuó. Siempre que llegabas, temía que me hicieras algo malo, pero siempre te me acercabas alegremente, haciendo que te quisiera, solo para que después ocurriera algo que me hiciera pensar mal de ti. Temía que eso volviera a ocurrir, y traté de impedirlo. Parecía que Ruth quería llorar nuevamente. Pero ahora entiendo, que nada de eso fue tu culpa. Lorelai comenzó a soltar lágrimas. Que todo eso fueron solo accidentes, y que yo te hice daño tratando de combatir algo que no existe. Comenzó a llorar abiertamente. Y yo lo siento, perdóname, nunca quise lastimarte ni romper tu regalo, lo siento. En ese momento, Lorelai sintió como su prima la abrazaba mientras la oía pedir disculpas por haberle causado tantos problemas, y así, mutuamente ambas primas se disculparon y perdonaron por un largo rato hasta que finalmente se cansaron y se sentaron en una de las camas para seguir platicando. Ambas primas pasaron la siguiente media hora hablando. Lorelai recordaba diferentes situaciones malas que había atribuido a Ruth, y luego Ruth explicaba lo que realmente había pasado y la forma en que intentó arreglar lo causado todos esos malos entendidos, y finalmente todo había sido aclarado. Lamento haber pensado que eras una malvada mente maestra, dijo Lorelai tratando de sonar graciosa. Pudiste ahorrarte muchos problemas si solo hubieras llamado a mi escuela. Al parecer me hacen falta 3 puntos en matemáticas para poder ser una mente maestra. Ambas se rieron de ese comentario. Y en serio lamento haber roto tu regalo. Técnicamente, era tu regalo, dijo Ruth mientras golpeó a Lorelai en la cara con una almohada. Pero sí, eso fue muy cruel de tu parte. Lo siento tanto, decía Lorelai con la almohada en la cara para que no vieran su vergüenza. Si hay algo, lo que sea, cualquier cosa que pueda hacer para compensarlo. Ruth le quitó la almohada de la cara y la miró con una sonrisa maliciosa. Bueno, si hay algo. Unos momentos después, Lorelai estaba disfrazada de reno junto a Héctor que estaba vestido de duende, ambos enfrente de una cámara que Ruth estaba programando mientras vestía un traje de Santa. Recuérdame qué estamos haciendo, le cuestionó Héctor a su hermana.
como yo rompí la foto de Ruth, ahora vamos a reemplazarla con una nueva fotografía usando la ropa que ella quiera, respondió Lorelaine con una evidente resignación. Esa parte la entiendo, pero ¿por qué yo también tengo que disfrazarme? ¿Prefieres que le diga a mamá que literalmente disparaste un fuego artificial a la fiesta del 4 de julio e incendiaste mi cabello? Cuestionó mirándolo con una cara entre sonriente y enojada, lo cual sirvió para que Héctor aceptara participar silenciosamente en esa compensación. Cuando finalmente estuvo lista la cámara, Ruth corrió hacia sus primos y saltó para que Lori la cargara en una linda foto navideña, pero esa no fue la única, pues durante el resto del día, los tres llevaron a cabo una extensa sesión de fotos con diferentes disfraces. Lorelaine fue fotografiada como un reno, una oveja, una flor, un fantasma y hasta una campana. Héctor tuvo que ser un duende, un pastor, un pavó, otro fantasma y una monja, mientras que Ruth se divirtió vestida como santa, una pastora, una vela, otro fantasma y un sacerdote, y al terminar, de entre todas las muchas fotos que habían tomado, Ruth escogió la primera, la colocó en un nuevo marco, lo envolvió y lo colocó debajo del árbol, antes de que toda la familia volviera a la cabaña. Al anochecer, la cena parecía ser especialmente dulce, como si un peso invisible hubiera desaparecido. Todos comían, bromeaban y platicaban alegremente, los Loud, los Santiago, los McBride y los Stein. Incluso Lane, quien desde la luna continuaba quejándose por la comida de astronauta y lo mucho que deseaba teletransportar el pastel de carne. Todos estaban tan inmersos en sus conversaciones, que nadie se dio cuenta de una pequeña chispa que había saltado desde el enchufe y llegado hasta las hojas del árbol. De repente Copito comenzó a ladrar con fuerza, alertando a todos que el árbol de Navidad había comenzado a quemarse. Rápidamente, Ruth se levantó tirando la silla y tomando un pedazo de tela para sofocar el fuego. Desconectó el árbol en el proceso, y como las llamas solo quemaron una esquina del árbol, fue fácil apagarlas y después le lanzó el agua de un florero para estar seguros de que no volviera a encenderse. Una vez que pasó el susto, todos los presentes le aplaudieron a Ruth por su rápida reacción, todos menos Lorelaine, quien se había dado cuenta de que la tela que Ruth había tomado para apagar el fuego y que luego empapó con el agua era su abrigo. Cuando Ruth se dio cuenta de lo que había hecho, otra vez, se sintió muy arrepentida y de forma entrecortada trató de pedirle disculpas, pero se sorprendió mucho cuando ella solo se rió y la felicitó por haber pensado de una forma tan veloz y valiente a la vez que declaraba que ahora le debía un abrigo nuevo, todo con una sonrisa en su rostro. Ruth se sintió aliviada y abrazó a su prima con mucha alegría. El resto de la noche, toda la familia la pasó entre risas y alegrías, siendo Ruth el centro de las conversaciones al haber salvado la Navidad de manera involuntaria, y al final los más jóvenes se fueron a dormir temprano, pues al día siguiente sería Navidad y todos estaban emocionados por ello. Fin de la tercera parte.